Bueno, vamos a hablar de una realidad que se está viviendo a nivel nacional. Tiene que ver con los tarifazos, idas, vueltas, la corte, no la corte, el gas, la luz. Hubo muchos proyectos presentados, es un tema que estuvo muy vigente en el Congreso de la Nación, después en comisiones con el ministro Aranguren, pero casi todas las fuerzas políticas presentaron su proyecto para retrotraer las tarifas. Entre ellos, el Frente para la Victoria también lo hizo. Está con nosotros la diputada nacional Silvina Frana. Gracias por venir, diputada. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están viendo este tema? Los proyectos que en su momento presentaron, ninguno pudo ser tratado. Exactamente, ninguno pudo ser tratado. ¿Lo recibieron a Aranguren en comisiones? Sí, mira, yo creo que es un tema que se le fue absolutamente de las manos del gobierno porque tomó una mala decisión, tomó una decisión ilegal, porque debería haber llamado a audiencia pública, tal como lo establece la ley, y ayer lo dijo la Corte. Una decisión irracional, porque claramente en un país donde el aumento promedio de sueldo, el que tuvo aumento, rondó el 30%, decir que un 400% es un aumento razonable, creo que escapa todo sentido común. Creo que fue un aumento que hasta desproporcionado, porque todos sabíamos que había asimetrías a arreglar, que no se habían arreglado en el gobierno anterior, lo digo claramente y digo, es un dato de la realidad. Sabíamos que la situación de Capital Federal había que resolverla, porque lo que pagábamos acá 100, en Capital Federal se paga 10, pero este aumento generalizado para todos no resolvió ninguna situación y complicó el escenario. Y quien tomó la decisión claramente no entiende lo que es un asalariado, no entiende lo que significa para la gente que trabaja, que lleva su sueldo a la casa, vivir estos meses donde hubo inflación. Tal vez veníamos con un proceso inflacionario, pero en este caso aumentó y no aumentaron los sueldos, por lo menos no al ritmo de la inflación, el tarifazo, mandar los chicos a la escuela. Creo que no tuvieron en cuenta lo que significa para un ciudadano común. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie desconoce la necesidad de actualizar tarifas, nadie desconoce la necesidad de revisar el esquema de subsidios, pero nunca se entendió esto como un servicio público. Esto no es un bien que se vende. Estas empresas prestan un servicio y porque es público debe llegar a todos. Y por eso en todos los países del mundo los servicios públicos se subsidian. Podíamos discutir el esquema de subsidios, si más a un sector, menos a otro, pero fue una decisión que se tomó, vuelvo a repetirle, fuera de la ley, y como si esto se tratara de una empresa que vende bienes y tiene que ganar dinero. Y este fue el centro del error. Después, vinieron los proyectos, en particular presentamos varios y yo presenté uno para las pequeñas y medianas empresas. Creo que también hoy podemos discutirlo porque el fallo de la Corte solamente abarca a los usuarios residenciales. Así que creo que este debate acá no terminó, el debate sigue. La Corte, por lo menos en gas, a los residenciales ordena que se refacture todo. De hecho ya lo está haciendo y salió publicado en el boletín oficial. Así el gobierno va a llamar a audiencias públicas, si no me equivoco, en el mes de septiembre. De todas formas, esto para el ciudadano, ¿qué significa? ¿Que no vamos a pagar más tarifas? Lamentablemente no, porque son audiencias no vinculantes y el gobierno dejó muy en claro su postura de vamos a tener que avanzar con este nivel de tarifa, digamos. Es medio complicado porque uno a veces dice, un poco de sensibilidad social, por lo menos, pero ni siquiera, ¿no? No, y además, después hay casos particulares, porque vos bien decís, Juan, el tema del gas, que fue, digamos, el centro un poco de la decisión de la Corte, pero después tenemos el tema electricidad, que Santa Fe tiene una situación particular. La tarifa de luz de Santa Fe siempre fue una de las más caras del país, y con este aumento se volvió a aumentar, cuando claramente no era una situación para aumentarla. Por eso creo que con poca inteligencia, con cero planificación, llegamos a una situación, la verdad que muy mala para la gente, porque nadie discutía la necesidad de actualizar tarifas, nadie discutía la necesidad de revisar algunos esquemas que permitan invertir, pero vuelvo a repetirte, el mal mayor, por lo menos en Santa Fe, la simetría mayor que teníamos respecto a Capital Federal, esto no lo arregló, ni lo está por arreglar. Entonces creo que no hay una planificación seria y quienes toman las decisiones la toman con espíritu empresario y no con un espíritu de estadista. Silvina, el fallo de la Corte me parece a mí, pero te lo consulto, no sé, tiene dos aspectos interesantes para ver. No trata un punto central en todo esto que tiene que ver con si
¿está bien el 400% o es una exageración? No lo trata directamente porque dice, no bueno, expresa. primero, Pública. esto. Y es un tema que en algún momento va a tener que volver a tratarlo la Corte, porque si insisten con el 400% o con el 500%, las presentaciones van a ser en ese sentido. Van a volver a y la Corte lo va a tener que resolver. Pero además la Corte le dice a los jueces, digo que los reta, y le dice, mire, estas cosas que son para todos las resolvemos en la Corte. Ustedes resuelvan cuestiones jurisdiccionales, particulares. La Corte en realidad con este fallo está diciendo, muchachos, esta va a ser una pelea larga, lo de las tarifas, ¿no? Sí, entiendo que sí. Y bueno, y de alguna manera pone un límite. Esto yo ya lo había leído, esta opinión de la Corte, que precisamente desactiva todas las decisiones de las jurisdicciones provinciales y se adjudica la decisión final. Porque bueno, hay algo que es cierto, es una decisión del gobierno nacional que afecta a todos. Claro. O sea que eso tiene lógica, más allá de las aristas jurídicas de las que no voy a hablar porque no soy especialista. Con lo cual vamos a tener un escenario de idas y vueltas, porque... Mira, eso va a depender de la inteligencia del gobierno. Eso va a depender de la seriedad con que aborde el tema. No me digas eso, Silvi. Yo soy oposición y trato de apelar al llamado al sentido común. No estamos en un momento fácil. Y yo les aseguro, y no les aseguro nada que ustedes no sepan, hay gente que lo está pasando muy mal. Y hay gente que está quedando fuera del mercado laboral. Entonces, el momento se sigue complicando. Entonces, la responsabilidad de sostener un esquema pacífico y de medidas inteligentes las tiene quien ganó las elecciones. Y hoy tienen la posibilidad, frente al fallo de la Corte, de revisar sus medidas. Entonces, que aprovechen esta posibilidad. ¿La provincia de Santa Fe debería tener una instancia de audiencia pública para el aumento de la energía? Porque es una deuda también, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que hoy, como está la legislación, no está prevista en ese sentido. Hubo, cuando yo fui diputada y en la gestión anterior, incluso muchos proyectos presentados por Mario Lacaba que hablaban de también me acuerdo, ¿no? Lacaba, sí, incluso juntos estuvieron en una presentación, hablaban de esta regulación de los servicios públicos. Hoy tenemos un esquema más regulado en el agua, pero no así en la electricidad. Y entonces, ¿cuándo fue el esquema del agua? Cuando se privatizó y se volvió a estatizar. Pero con la luz no pasó lo mismo. Porque Camesa, que le cobró a la provincia de Santa Fe la energía con el aumento y Santa Fe la trasladó a la facturación, es lisa y llanamente inconstitucional. Y me asombra que el flamante defensor del pueblo, una crítica que le hago a su rol y no a la persona, la haya dejado pasar, haya pedido informes a la jueza de San Martín, digamos, que resolvió el primer amparo, y no le pida explicaciones a Camesa y le diga a la provincia de Santa Fe, no se puede trasladar el aumento ilegal a la población. Mira, la verdad que lo de Lamberto no lo entiendo. Esto tiene una historia de la tarifa de luz en Santa Fe. Cuando asume el Frente Progresista, cambia el criterio de decisión en cuanto a tarifas y cambia la forma de cómo financiar la empresa de energía. Hasta ese momento, y lo hemos demostrado sucesivamente con números, cuando yo era diputada, Mario Lacaba, Pirucho Acuña, demostrábamos que hasta un momento las empresas tenían un aporte estatal, precisamente para esto, para que los servicios públicos lleguen a todos. Y ese aporte estatal fue disminuyendo a lo largo del tiempo. Por eso hay otra lógica en cómo fijar la tarifa en Santa Fe. Y también demostrábamos que a pesar de esos aumentos no había habido inversiones. Creo que esa lógica no cambió, y lo que pasó con Camesa responde a la misma lógica, que es una lógica de un gobierno. Bueno, es su lógica. Cambio de tema. Sí. Fuiste candidata a intendente a la ciudad de Santa Fe. Sí. ¿Cómo estás viendo la gestión en la ciudad? Yo creo que no es una buena gestión. Es más, te diría que era mejor la gestión anterior de Corral, la veía con... O sea, si la hubiera tenido que evaluar, la evaluaba mejor que lo que está pasando de diciembre a la fecha. Y que de alguna manera, digamos, por ejemplo, la inundación puso a la luz la no inversión en la ciudad, ha hecho que nosotros denunciábamos, advertíamos, cada vez que debatimos presupuesto. Ahí me tocó hacerlo en 2 oportunidades, nada más, fui 2 años concejal. Pero permanentemente poníamos de manifiesto la falta de inversión en la ciudad. Y esto, digamos, la inundación puso esto a la luz, y hoy hay un gobierno que decide hacer un arreglo millonario, un bulevar, que no digo que no quede lindo y haga falta, yo camino más por ahí que por otro lado, pero que claramente no era la prioridad, las prioridades eran otras. Seguro. Y fíjate, realiza esto y por otro lado piden endeudamiento para arreglar las calles, que digo, el arreglo de calles es lo mínimo que tiene que hacer un municipio.
Entonces, creo que José Corral está equivocando. Si hubieses estado todavía en el Consejo, ¿hubieses aprobado el endeudamiento? Mira, yo no conté con los elementos y me parece que al menos lo hubiera debatido un poco más, porque, vuelvo a repetirte, endeudarte para arreglar calles es como decir en tu casa me endeudo para ir al supermercado. Cuando yo aprobé endeudamiento siendo concejal, aprobé un endeudamiento que tenía que ver con compra de artículos de seguridad, que no es lo habitual en la municipalidad, entonces tenía un dejo de aceptación, y un endeudamiento que venía con fondos del Banco Mundial, que era una tasa muy baja, que la municipalidad ya había hecho un aporte y nosotros le exigimos que cuando le devolvieran ese aporte fuera obras de barrio. Espero que eso ya haya controlado. Por eso digo, no quiero entrar en ese detalle, pero no porque, a ver, yo digamos tengo criterios propios. Claro. No conté con los elementos y me parece que, vuelvo a repetirte, es como que en una casa te endeudes para ir al súper. En tu nuevo que digo que eso sucede en muchas casas donde hay problemas, no lo critico, sí, pero digo que es como lo habitual. En una casa lo habitual es comprar comida, después lo otro sí, se puede. Claro. Y después cambiarle la iluminación al puente colgante, como lo anunció el gobernador, es casi como cobrar una herencia en ese momento y irte de vacaciones a Miami, ¿no? Por ejemplo. El mismo esquema. Claro, sí, a lo mejor no te funciona el baño. Claro. Estás en tu nuevo rol como diputada nacional, viajás seguido, estás mucho tiempo en Capital Federal. Para los santafesinos, que no vamos habitualmente y demás, cuentan que se está viviendo un clima social aún más complejo todavía en Capital Federal, ¿lo notás? Sí. Que lo que vivimos aquí en Santa Fe. Sí. Mira, en Capital Federal, yo hace muchos años que veo a alguna gente durmiendo en la calle. Bueno, ahora veo más gente. Y cerca del Congreso se habilitó un lugar para dar de comer a la noche, donde hay una cola muy larga de gente buscando para comer. Y gente en cuyo aspecto no es el más humilde. Así que datos de la realidad que preocupan. Y de alguna manera están ratificados por el informe de la Universidad Católica, que en su momento dejó mal parado al gobierno anterior y que hoy sigue dejando mal parado al actual. Digo, nadie puede decir, ay, mirá, bueno. Creo que de alguna manera puso de manifiesto una realidad compleja y, ¿sabes? Y me pasa conversando con algunos intendentes que me dicen que hasta diciembre pensaban cómo transformar su localidad pequeña en más grande, cómo invertir en cloacas. Y él me dice, hoy tengo que pensar en cómo darle de comer a la gente. Claro. ¿Cómo ves el presente del peronismo de Santa Fe en la ciudad y en la provincia, pero particularmente en la ciudad? Si hay algo que generó cierto ruido y cierta fricción y que se plasmó en la votación del endeudamiento, fue justamente este pedido de Corral, en donde Cesoni y Alejandro Bey votaron en contra y el resto no del interbloque. Además le podemos agregar que hay autoridades nuevas a nivel provincial del PJ que podrían amalgamar bien todos los sectores. De hecho, Olivera es un tipo, sí, para eso muy piola. Y el muchacho de la departamental Pucineri también, Pucineri, que es concejal en Santo Tomé, también un muchacho digamos que puede recibir de diálogo, porque de hecho si gobierna otro partido que no sea el peronismo en Santa Fe desde el año pasado, es porque el peronismo tuvo mucha responsabilidad. Sí. ¿O no? Sí, sí. ¿En qué están pensando de acá en adelante para que eso no pase en la medida que quieran? Capaz que no quieren, capaz que querés vos y el resto no quiere. ¿Viste cuando uno no quiere, dos no pueden? Claro. Mira, creo que hay vocación de muchos sectores de una reconstrucción, pero reconstrucción es eso, reconstrucción, no es hoy, no es ya. Muchos estamos intentando sumar fuerzas, recomponer. Claramente puede suceder que el año que viene, que creo que de hecho va a suceder, haya internas para las listas de concejales y cada sector quedará reflejado en una lista. Y claramente, bueno, el peronismo hoy por hoy, hay claramente miradas diferentes sobre la realidad. Y bueno, ganará el que tenga más adhesión a esa mirada. No es un proceso fácil. Y en esto te soy absolutamente honesto. Pero la mirada municipalista es una mirada, eso te quería preguntar, más de aldea que una mirada macro, ¿no? Porque puedo decir Santa Fe que tenemos la complejidad mayor es que los barrios están aislados. Podemos poner un ejemplo. Mientras que a nivel nacional vos tenés la aldea mucho más grande, tenés que pensar en las empresas, en las economías regionales de Salta, de Chubut, de esto, aquello, del problema del narcotráfico, del problema del endeudamiento, que no son monedas. Pero la mirada municipal es una mirada en que la verdad que cuesta creer que no existan consensos, digamos,
un núcleo, suena fea es la expresión porque después del Pacto de Olivos sonó fea, un núcleo de coincidencias básicas dentro del peronismo, ¿no? Y cuesta creer. Pero lamentablemente sucedió. Y bueno, yo no te puedo negar una realidad. Ya alguien dijo, la única verdad es la realidad, entonces la realidad no nos está ayudando en este momento. Muchos estamos intentando superar estas diferencias. ¿Podemos lograrlo o no? Decías de las elecciones del año que viene a concejales, pero probablemente haya elecciones a intendente también de la ciudad de Santa Fe. Digo, es un rumor no desmentido, al contrario, algunos radicales lo han dicho públicamente que es que se está evaluando y es una posibilidad que José Corral encabece las listas a diputados nacionales por Cambiemos y que renuncie a la intendencia de Santa Fe. Si eso ocurre, ¿te vamos a encontrar como candidata a intendente otra vez a Santa Fe? Mira, yo digo lo que sí realmente pienso. Como justicialista soy candidata a todo, en el marco de que nosotros podamos ponernos de acuerdo en un proyecto de ciudad, de provincia. A mí no me sirve ser candidata sola. Si querés ser, sí, cómo no. Pero en un marco de acuerdo. Si vamos a ir a una interna de 4, nos vamos a desgarrar entre nosotros, creo que no le sirve a nadie, mucho menos a mí. Me parece que para lograr eso tendrá que ser un marco de un mediano consenso. Y de un mediano respaldo de mis propios compañeros. O sea, primero tengo que tener, digamos, el aval de mis compañeros para eso. Yo el año pasado lo tuve. Claro, eso te iba a decir. ¿Lo tuviste el año pasado? Lo tuve, fui acompañada y bueno. Y la verdad que hicimos una elección que hasta ni nosotros esperábamos. Porque todos sabemos dónde partimos. Por eso digo, si en aquel momento me animo siempre. Pero no es un tema personal. Es un tema que logremos una fortaleza dentro del propio partido. Si no le sirve a nadie, si no, mira, va a pasar lo que vos dijiste al principio. Vamos, en lugar de ganar nosotros, vamos a perder nosotros. Y a nivel provincial, en el justicialismo siempre está la máxima de aparece María Eugenia Bielsa, ¿qué hace, qué no hace? Y están todos ahí. Sí. Como Forrest Gump, ¿no? Cuando para de hablar, cosas ¿qué va a decir? Y ahora ¿Y ahora qué pasa a nivel provincial? No, Juan, y muchos están colocando a Silvina también en esa. Porque a nivel provincial está, vos hablas con los peronistas y decís, ¿quiénes son los candidateables a gobernador a nivel provincial? Te dicen, Perotti, si aparece María Eugenia Bielsa, porque es básicamente ya lo sacaron a Rosati, no está más Rosati. No, ahora Rosati está limitado, claro. Y muchos dicen, y Silvina Frana también. Bueno, muchas como gracias por los compañeros que me tienen tanta fe. Mirá, claramente sería fantástico que María Eugenia esté, porque creo que sería un gran aporte a una construcción colectiva con candidatos prestigiosos. Y María Eugenia es una persona prestigiosa, aparte yo en lo personal le tengo un gran cariño a María Eugenia, pero fuera de eso sería muy bueno que esté. Creo que, pero hoy por hoy depende de ella. ¿Depende 100% de ella? Y depende de ella, depende de ella en cuanto a digamos, yo hasta ahora no escuché que diga que quiere estar. Yo hasta ahora leí con lo que leímos todos. Hubo reuniones, que habla con compañeros, que no se hablan de candidatura, bueno. Pero depende de ella y obviamente si ella decide, todos sabemos que si ella convoca una mesa, nos sentamos, vamos a ir y vamos a estar, pero ella tiene que tomar la decisión. Y me parece que digamos que en eso hay que respetarla como hay que respetar a todas las personas. Será cuando ella quiera sumarse, me parece que ninguno le va a decir que no, porque vuelvo a decirte, es una persona prestigiosa que le hace bien a cualquier armado del justicialismo y bueno, pero depende de ella. Que tiene mucha llegada a los sectores independientes, además. Exactamente. Más allá del peronismo. Sí, sí. Es Bielsa y es perro verde, como todos los como todo Bielsa. En 2011 publicó una columna llamada La Loca Linda por Bielsa. Ajá. Explicando, bancando, todos son locos los Bielsa y además María Eugenia, a mí me parece es una hermosa mujer, linda mujer, explicando, ella renuncia a su banca de diputados y se va, pero además hace un renunciamiento a la candidatura que le pedían muchos de sus compañeros para candidata a gobernadora. Mucho le esperamos para eso. Pero la carta que publica María Eugenia es una carta lapidaria para adentro del peronismo. Sí. Habla de los kioscos que se armaron ciertos compañeros que aprovecharon ser oposición para hacer sus negocios o ubicar, porotear ciertos lugares en lugar de pensar en recuperar la provincia para gobernarla.
María Eugenia dijo eso hace nada. Sí, lo leí clarísimo. Bueno, lo leí detenidamente, la tengo. Me imaginaba. Es una figura muy potente. Sí, es muy potente. Mira, es muy potente, goza de mucho prestigio, de propios y extraños. En todo caso se puede enojar alguno que vea la política de otra manera. No cualquiera renuncia a la banca y se va a la casa. Creo que eso le da un hándicap que no tenemos ninguno. Bueno, son opciones. Y hay cosas que de lo que dice María Eugenia, que no son mentiras. En todo caso vos decidís, te pegás el portazo, o a pesar de eso te quedás y sabés que la construcción política es una construcción humana donde hay todo tipo de actores. Bueno, son decisiones personales, por eso te digo, depende de ella. Hay realidades que no van a cambiar. En todo caso hay actores que a lo mejor ya no están tan involucrados, pero depende de ella. Ella sabe que muchos estaríamos muy gustosos de que ella integre un proyecto político futuro.